Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío, natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los paganos. Se marchó de allí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su victoria. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y volveré a ustedes, y se alegrará su corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? Y eso de me voy al Padre. Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle algo y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor.
Muy queridos hermanos, estamos en este jueves de la sexta semana del tiempo de Pascua, que ya está por acabar. En algunos lugares hoy día se celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor. Nosotros la celebramos aquí en la Arquidiócesis de Lima y en otras diócesis de la Iglesia en el domingo. Y esto nos hace ver que ya este tiempo está acabando. Y lo que vemos en este pasaje que corresponde al capítulo 16 de San Juan, versículos 16 al 20, nos hace ver varias cosas. Uno, ojo con esto, estamos leyendo de manera continua el capítulo 16 de San Juan. En los otros días previos de Pascua hemos leído en la segunda parte fragmentos del capítulo 14, del capítulo 15, pero no los capítulos completos. Y ahora sí, en el capítulo 16 estamos leyendo versículo tras versículo, y es más, inclusive la próxima semana continuaremos leyendo este capítulo. Solo eso me hace, yo tendría que darme cuenta, este capítulo tiene mucha enseñanza. El Espíritu Santo quiere que lo veamos fragmento por fragmento, versículo por versículo. Y claro, en el tiempo breve de la Santa Misa uno lo escucha y se nos pueden pasar muchas cosas. Por eso es importante, y ese es el consejo, estos versículos hay que hacerlos oración, leerlos con calma una y otra vez. Seguimos, capítulo 16, el Señor está sentado a la mesa con sus discípulos la noche santa de la última cena. En breve va a ser capturado, va a ser crucificado, muerto, sepultado. Todo ocurrirá muy rápidamente. Y entonces el Señor los quiere preparar, pero ellos no son capaces de entender. Y ellos son apóstoles, acaban de recibir la Eucaristía, han escuchado todas las predicaciones del Señor, han visto sus milagros, ellos mismos han realizado muchos milagros y sin embargo no entienden. Y entonces nosotros tenemos que solo con eso pensar, ¿cómo podemos nosotros presumir de que sí entendemos? Y entonces, claro, uno tiene que decir, ¿y realmente estoy entendiendo lo que tengo que entender? Y uno se va a dar cuenta que estos son pasajes muy profundos, nos desbordan totalmente. Y entonces, con eso en mente, veamos el conjunto de las lecturas para entender de lo que se nos quiere presentar. Y para eso hay que verlo en contraste con el día de ayer. Pero ocurre muy frecuentemente, uno nos dicen de ayer y ya de ayer no me acuerdo nada. Y eso es justamente algo que me tiene que hacer ver que nosotros tenemos muy poca capacidad de retener al Señor con nosotros. No solo cuando comulgamos, recibimos la Eucaristía, recibimos los sacramentos, todo ocurre tan rápido y el Señor está en nosotros y de repente decimos ya no está. Pero además, cuando lo escuchamos, que también es su palabra viva y también nos quedamos en el mejor de los casos con algo, pasan unos minutos, a veces ya en la puerta ya nos olvidamos
de qué nos ha hablado el Señor. Y entonces el contraste con el día anterior siempre ayuda y el contraste con el día siguiente también siempre ayuda. Y bueno, para no dejarnos así preámbulo, vamos al punto. Ayer el Señor nos decía, revelaba que el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad completa. No significa que Jesucristo haya algo que no nos haya revelado. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida, ya Jesucristo nos lo ha dado, pero no lo entendemos. Y es el Espíritu Santo que no nos va a decir una cosa diferente, sino nos va a ser capaz de entender lo que el Señor nos dice. Y nosotros necesitamos esa enseñanza permanente del Maestro interior, que es el Espíritu Santo, y esa enseñanza está abierta a todos. El Espíritu Santo, Dios no que a alguien no le quiere dar, pero nosotros necesitamos silencio interior. Necesitamos escuchar. Y hay momentos donde eso se hace muy difícil. El ruido es, diríamos, ensordecedor. Y el Señor sabe cuáles son esas cosas que nos perturban. Y brevemente diríamos, es la situación que para nosotros es confusa, oscura, en tinieblas, entre lo temporal, entre lo pasajero, lo humano, entre comillas, lo concreto, entre comillas, lo real para nosotros, y las cosas sobrenaturales, las cosas de Dios. Eso es lo mismo que decir la cruz. San Pablo, veíamos ayer en Atenas, ha hecho el discurso que para los exégetas, teólogos de todos los tiempos, ha sido, diríamos, su mejor enseñanza en términos humanos, pero que mostró que chocaba ante un muro cuando habla de la resurrección en Atenas. Y entonces Pablo, que seguro se había preparado mucho, inicialmente con su elocuencia y con las citas incluso a poetas griegos, había captado la atención, apenas llegó al punto importante, le dijeron chao. Claro, eso me puede también pasar a mí, que yo estoy queriendo decirles, y no voy al punto todavía, pero quiero que lo noten. ¿Qué hace Pablo cuando va a Corinto? Pablo les empieza a hablar de la cruz. Y el Señor en el Evangelio está hablando de la cruz. Ellos todavía no tienen idea de lo que va a pasar. Ellos no se imaginan del impacto que van a tener en sus vidas, de cómo su fortaleza va a ser puesta a prueba. Igual nosotros. Nosotros solo lo sabremos cuando nosotros experimentemos la cruz. No es algo teórico. Más aún nosotros no sabemos cómo va a ser la cruz que vamos a enfrentar. Es algo que ni nosotros elegimos, ni nosotros vamos a saber cuándo llega, ni cuánto tiempo se extiende. Y eso nos puede desesperar. Y yo en estos días, estas lecturas me impactan mucho porque, voy a mencionarlo, la experiencia de algunas hermanas nuestras y sus familias y de los allegados. Y me estoy pensando en Ana Estrada, en María Benito. ¿Saben ustedes quiénes son estas personas? No tienen idea, entonces no les ayudo mencionando los nombres.
Les voy a decir quiénes son. Son dos personas que en los últimos 15 días han experimentado de una manera que no tenemos plena claridad de cómo han sido los hechos, el tránsito. Pero eran dos personas que tenían enfermedades crónicas, que estaban hace mucho tiempo postradas, no podían, entre comillas, valerse por sí mismas, entre comillas, a juicio del mundo, su vida era inútil, no producía. Y entonces, entre abogadas y familia, etcétera, acuerdan que estas personas tengan, entre comillas, para que no sufran, una muerte digna. Y eso que, claro, en nuestro país, antes de estos 15 días, no había ocurrido de manera así tan explícita, puede ser que ha ocurrido en muchas personas ocultamente, pero en este caso se ha presentado en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, como diríamos, un desenlace feliz, y muestra las tinieblas del mundo, que no entiende quién es el ser humano, qué nos ha revelado el Señor sobre nosotros mismos, los seres humanos, y qué nos ha revelado sobre Dios y sobre todo qué nos ha revelado sobre la vida. Y eso el Señor no lo explicó porque no entendía, sino que Él lo experimentó y el Espíritu Santo nos lo tiene que ayudar, nos tiene que ayudar para entenderlo, sobre todo porque cuando cada uno de nosotros lo experimentemos, en ese momento tendremos esa situación concreta y el Señor nos quiere preparar. Pero como nosotros somos criaturas de Dios, nuestra relación más íntima que tenemos con cualquier persona es con Dios, incluso que con nosotros mismos, incluso que con nuestros seres queridos, incluso para los ateos, incluso para los que niegan a Jesucristo, y claro, mucho más para nosotros que nos decimos de fe. Nosotros, el Señor sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros seamos sus testigos y que nosotros en ese momento no nos desesperemos. Y entonces a eso se está refiriendo el Señor cuando dice: dentro de poco no me verán, pero dentro de poco me volverán a ver. Y ahí va el punto. ¿Qué pasa si yo ahora, y en esas tinieblas yo puedo pensar, lo más terrible que me puede ocurrir es el dolor, el sufrimiento de cualquier tipo? Y uno puede creer que está solo porque no ve al Señor, es decir, no tiene fe. Pero nosotros, así no tengamos fe, no significa que el Señor no está con nosotros. No está en medio de nosotros, pero claro, uno no lo ve porque está ciego. Pero nosotros hemos recibido el don de la fe, venimos a buscarlo en los sacramentos, lo vemos como en espejo, pero hay momentos en que no lo vemos, pero va a haber un momento donde la oscuridad sea total. No eclipse parcial, eclipse total. Y ese momento, si nosotros ahora no nos preparamos, en ese momento nos podemos desesperar. Y en ese momento estará el enemigo. Y claro, eso ocurrió con los apóstoles en la partida del Señor, en el tránsito del Señor. Porque
ellos, a pesar de todas sus fragilidades, se habían encontrado con Jesús y lo habían logrado amar, pero con un amor imperfecto, con el amor humano herido por el pecado. Por esa razón es que Judas lo vende. Por esa razón es que ellos se asustan y lo abandonan. Y entonces nosotros ahora vemos al Señor a través de los sacramentos. En la oración podemos tener una experiencia religiosa, pero si no nos damos cuenta que el vínculo indisoluble es el amor al Señor, pero que el amor al Señor no es algo que brota de nosotros, sino algo que tenemos que recibir, que es el Espíritu Santo. Y nosotros podemos equivocadamente creer que nuestros sentimientos, nuestros gustos, nuestro amor humano es el amor que nos va a sostener. Nos podemos gravemente equivocar. Y por eso ayer Pablo hablaba del Dios desconocido y el Señor hablaba, no entienden. Ahora tampoco entienden los apóstoles y eso tiene que llevarnos a decir, no pensemos que nosotros entendemos, porque no es algo que se resuelve intelectualmente, se resuelve en un vínculo del amor de Dios, en el Espíritu Santo. Y entonces, para que nos preparemos el Señor, el Espíritu Santo, a lo largo de la vida presente, muchas veces nos hace pasar de alegría a tristeza, de tristeza a alegría. ¿O ustedes nunca han tenido esos tránsitos? ¿Cuál es el problema? Que uno puede creer que las alegrías, las que conocemos, son las humanas. Y esas se disipan como fuegos artificiales, son vanas. La alegría que tenemos que experimentar es la alegría del amor de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta si yo tengo alegría por el amor de Dios? Cuando yo tengo tristeza porque Dios no está conmigo. ¿Y cuando me alejo de Dios? Por el pecado. Entonces incluso el pecado me puede ayudar a que me dé cuenta de cuál es la alegría de Dios. Pero el enemigo, no crean que es tan tonto, es muy astuto. Y uno puede tener dolor por el pecado, pero no porque ofende a Dios, sino porque nuestra imagen, porque las relaciones con otras personas, porque las otras personas no nos tratan bien, y entonces nosotros tenemos diríamos, alegría y tristezas humanas. Y claro, a veces uno, en medio de esa situación, en medio del pecado, una persona de fe busca la confesión sacramental, busca dirección espiritual, y el Señor le va a dar consuelo. Pero si cree que solamente es algo, diríamos, temporal de este mundo, ese aprendizaje, esa enseñanza, podemos perderlo. Y eso le pasó a los apóstoles. El Señor les habla, el Señor les dice, experimentan, ocurre todo lo que el Señor les ha dicho, lo abandonan, incluso lo ven resucitado y todavía no se transforma. Incluso cuando lo ven resucitado es una alegría pasajera. Vuelve nuevamente esa tristeza. Y a veces, no a veces, sino en la vida de fe, eso ocurre. Entonces puede ocurrir con una persona de fe que vive con una especie de una tristeza casi crónica, donde parecería que es más tristeza que alegría.
Y entonces la alegría es una cosa muy fugaz y uno mismo, las cosas externas no me convencen. Claro, me alegran algo, pero no me convencen. Pero uno no encuentra la alegría. Si es así, es porque me falta conversión. Y eso es lo que el Señor le quiere decir a estos hombres. Y entonces por eso Él les dice, la alegría la tristeza se convertirá en alegría. No les dice, pasarán de la tristeza a la alegría. Les está diciendo, en medio de la tristeza habrá alegría. Es la alegría que nadie nos puede quitar. Es la alegría que ya tenemos por adelantado. Es la esperanza, es la presencia de Dios en nosotros. Es decir, la transformación que hace el Espíritu Santo, el amor de Dios en nosotros, es desde dentro. Lo de fuera produce ruidos. Y entonces, esto el Señor lo va a comparar a un parto. Lo veremos mañana en lo que viene a continuación. Pero también lo está viviendo Pablo, porque Pablo parece que se ha dado cuenta, entonces dice, ahora sí voy a empezar a hablar de la cruz, y enfrenta la oposición. Y el Señor les dice también en este pasaje, ¿y por qué es más grave? Porque uno puede experimentar la tristeza y simultáneamente gente que se alegra de nuestra tristeza. Gente que se burla, entre comillas, de nuestra tristeza. Porque esas personas no saben, igual que nosotros, y entonces están autosuficientes, conocen las alegrías externas y creen que son ganadores. Pero por eso la cruz es el camino, el paso para la verdadera alegría. Y nosotros, antes de enfrentar ese paso definitivo, tenemos que enfrentar muchas veces esas idas y venidas. ¿Y qué significa eso? Está dando vueltas, dirán ustedes. Y cada vez que enfrentamos eso, hay revelación. Cada vez que estamos en esa circunstancia, hay revelación. Yo tengo que, en ese momento, cuando veo que me está ocurriendo a mí o le está ocurriendo a otra persona, yo tengo que, en oración, decirle al Señor, Señor, aquí me estás mostrando tu luz, no estoy bien. Pero generalmente no hacemos eso. No desesperamos, empezamos como loquitos a querer hacer cosas, llamamos aquí y allá, le queremos contar a todo el mundo, buscar consuelos humanos, nos amargamos, renegamos. Y ahí uno tendría que darse cuenta, yo no busco a Dios, yo me estoy buscando a mí mismo. Y la Pascua es para que descubramos que muchas veces eso ocurre y quien nos tiene que liberar es el Señor. No es nada que yo pueda hacer, porque eso a nosotros nos encanta. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué voy a hacer? Ay, rezaré una novena, haré tal cosa. El Señor lo va a hacer. Es más, el Señor lo hace mientras que vamos de camino. Pero nosotros tenemos que ir a través de la cruz entrando a esa intimidad con Dios. Diríamos, a esa relación más cercana, esa es la verdadera oración, porque la oración es Cristo. Y claro, sin esa relación íntima con el Señor, nosotros no podemos ser luz, porque las tinieblas nos harán tropezar. Pidamos pues en este día jueves eucarístico, donde uno puede experimentar el gozo de la comunión y también puede experimentar que eso pasa rapidito o no lo han experimentado. Y saber
que no nos tenemos que desesperar, que no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino que el Señor, el Espíritu Paráclito, el otro abogado, Dios en nosotros, lo quiere hacer y nosotros simplemente decir como nuestra Madre Santísima: hágase, Señor, tu palabra, hágase tu voluntad. Aquí estoy, habla. Y poco a poco nosotros podremos entrar en ese diálogo, en la Trinidad infinita de amor, diálogo de amor infinito, que es la oración a la que nos conduce el Señor. No es a lo que nosotros le llamamos oración, no es a lo que nosotros explicamos, no es lo que nosotros entendemos. No hay palabras para que nosotros lo podamos decir. No es algo que tiene técnica, que hay método. Es algo que el Señor va a hacer y cada una de las criaturas humanas lo va a vivir de una manera única. Pero que en la liturgia, que es la manera, diríamos, objetiva, el Señor nos presenta, se queda con nosotros. Pidamos pues que en este mes de la Madre, ya a pocos días de celebrar el Día de la Madre, ella que esté experimentando esos dolores de parto, porque María como Madre, ¿qué le duele que no nos demos cuenta? ¿Qué le duele que no escuchemos al Señor? ¿Qué le duele que no hagamos lo que Él nos dice? ¿Qué le duele que nuestra vida no esté llena de esa alegría que viene de su Hijo amado, del Dios uno y trino? Y como buena madre no quiere que nosotros enfrentemos los dolores, los sufrimientos pasajeros sin el gozo de esa alegría, porque sabe que de esa manera fácilmente seremos engañados, seremos confundidos, seremos estafados. Somos muy pequeños. Que el Señor así nos lo conceda y que nuestra Madre Santísima nos ayude y nos cuide. Que así sea.